Qué bueno es verles. Es un privilegio para mí, bueno, para mi esposa, para nuestros hijos, que usted esté hoy en esta mañana. He estado pidiendo, he rogado al Señor que me muestre su dirección para hoy, este día. Y creo que le he entendido. Y también pues le pedí que derramara de su Espíritu Santo hoy, si él así lo consideraba necesario, si lo consideraba conveniente, porque pues Él es el Señor, nuestro Señor. Hace muchos años, cerca de 40 años posiblemente, recién había nacido Grupo Amor. Creo que ni este nombre tenía, no sé. Pero sucede que ya empezábamos a reunirnos. Era en nuestra casa cuando sucedió aquel evento, ¿verdad?, de Elvira. Allí estábamos reunidos. Constantemente teníamos invitados de México. Y entre ellos estuvo Marcos Witt. Y estaba también en otra ocasión, de quien te pienso hablar ahorita un poquito así de paso, que es Jorge Lozano. Bueno, pues había estado ese día de invitados ellos. No sé quién venía con Jorge Lozano, quizás un tal José, pero no recuerdo el apellido. Hace muchos años. Y si recuerdo mejor el nombre de Jorge Lozano es porque seguimos tratándole. Estuvimos hasta en su boda. Fue una boda muy singular, muy particular, muy hermosa, ahí en el distrito. Y ese día, un sábado, porque nos reuníamos los sábados, alguien del grupo invitó a una jovencita, una señorita, quizás entre los 18 y 20 años en aquel tiempo. Pues nosotros frisábamos entre los 33 o 35 años, mi esposa y yo. Entonces era una jovencita. Y alguien del grupo le invitó para que viniera a esa enseñanza que iba a compartir Jorge Lozano ese día. No sé, creo que fue en nuestra casa. Y sucede que ella vivía, no sé dónde viva, en Cerro de Ortega. Entonces imagínense el camino a Cerro de Ortega de hace 40 años. Solamente creo que una parte estaba pavimentada, el resto era terracería. Hasta la Zanja Prieta creo que estaba pavimentado. Y sucede que pues esta persona del grupo la invitó a esa conferencia porque le conocía de antemano por el trabajo que teníamos ahí en la empresa. Y se dio de que ella fue, le recogió el ex compañero de teléfonos y le llevó hasta allá, hasta la conferencia. Digo conferencia para que lo entienda. Éramos 40, 50, cuando mucho. Le conocimos por primera vez allí a esa muchacha llamada Elvira. Y hablándote de esto, platicando con Guti, le dije, ¿cómo se llama aquella muchacha? Y le señalé algunos datos. Y pues no nos vino el nombre. Más tarde le dije, Guti, se llamaba o se llama Elvira. Y así pasó. En la semana, en el transcurso de la semana, llorando, y el Señor me habló a mi corazón de que lo diera como testimonio para sentar las grandezas, las maravillas que Él hace, y para lo que te voy a explicar hoy en esta mañana. Bueno, sucedió eso de que Elvira llegó desde Cerro de Ortega hasta Colima, a la colonia El Diezmo, donde vivíamos antes Gutillo y el resto de la familia. Y ese día la enseñanza se dio por la mañana. Ahí estábamos. Después de la enseñanza, pues hubo un tiempo de bautismos. Pero en la mañana, esta jovencita, entre no sé cuántos más, recibieron a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Fue un tiempo magnífico.
Y se había programado también de salir a Los Amiales, que tampoco estaba pavimentado como hoy. Desde Coquimatlán hasta Los Amiales pues no estaba pavimentado. Y bueno, nos fuimos para allá y había que bajar una pequeña barranquita. Hoy está muy bien, muy hermoso, pero tuvimos que bajar un senderito y llegamos al nacimiento principal y ahí hubo bautismos. Bueno, se bautizó ese día esta muchacha también, aunque arguía y decía: es que no traigo ropa. Pues con esa ropa que traes, sumérgete, alguien te va a prestar ropa después. Y sí, como tal sucedió. Y ese día ella recibió a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Y por la tarde o por la noche hubo otro tipo de reunión, de oración, y ella recibió el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, 3 cosas muy hermosas sucedieron ese día en esta muchacha llamada Elvira. Ella ese día fue bautizada en el corazón de Dios, es decir, se introdujo, Dios la introdujo a su corazón. Ese día se introdujo a las aguas, símbolo de la muerte de Jesús, de la sepultura de Jesucristo. Y ese día el Espíritu Santo la bautizó en fuego, es decir, en otras lenguas. 3 bautismos o 3 cosas tan preciosas, tan valiosas en cada uno de los creyentes. Y a mí me llamó mucho la atención y yo estuve recordando quizás algunos de los pasos. Bueno, no sé exactamente, pero a grandes rasgos así. Lo que sí recuerdo es que ella ya no se quería quedar por la tarde porque pues vivía en Cerro de Ortega. Y Jorge y su acompañante le dijeron: quédate, nosotros te llevamos hasta tu casa. Y bueno, ella se quedó en la enseñanza de la tarde y recibió el bautismo en el Espíritu Santo. Ya estaba oscuro, no sé si eran 9 o 10 de la noche cuando ellos ya decidieron llevarla hasta allá. Te puedes imaginar la carretera antigua, porque pasa por acá, por el lado de Turla, que es la carretera antigua, no la de 4 carriles que ahorita tenemos. Hasta aquel lugar la llevaron. Y no sé a qué horas hayan regresado estos muchachos. Bueno, la cosa es que cuando uno busca, uno encuentra. Y la bendición pues procede de Dios. Y yo estaba leyendo en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, una cosa semejante, algo parecido. Y si te digo que parecido es porque precisamente había un hombre, había una familia que tenía tan grandes deseos de conocer al Señor, al cual él oraba cada día. En el libro de los Hechos, capítulo 10, dice la Escritura: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Era el jefe de 100 soldados, centurión. Él era el jefe de 100 soldados de la compañía llamada La Italiana. Ahora fíjate bien el hombre cómo era: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Si tú checas y analizas, te vas a dar cuenta que este hombre tenía las características de un verdadero cristiano, pero no era cristiano, no era hermano, no conocía a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Pero era un hombre, nos dice aquí la Escritura, piadoso, es decir, hacía buenas obras. Pío viene de buenas obras, viene de Dios. Piadoso, temeroso de Dios, es decir, buscaba respetar. No hables mal de, por favor. Piadoso, temeroso de Dios. No admitía chistes relacionados a las cosas espirituales. Temeroso de Dios. Y no solamente él, sino nos escribe de la Escritura que aparte de que era piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa.
todos aquellos que estaban bajo su autoridad, su esposa, sus hijos, sus sirvientes, lo que tú hayas pensado, porque era un centurión, manejaba bastantes personas de una o de otra manera. Él era respetuoso con toda su casa, temeroso de Dios con toda su casa. Y este hombre se llamaba Cornelio, nos dice la Escritura, y oraba a Dios siempre. Yo no sé cuántos de los cristianos oran a Dios siempre. Y al decir siempre, no es solamente es bueno en la mañana, a mediodía, quizás en la noche. Y digo quizás porque entre algunos de los requerimientos que yo tengo aquí para los que están en tareas, sobre todo de la alabanza, dice: 1, tarea de limpieza; 2, llegar 30 minutos antes de iniciar; 60 minutos de oración cada día; lectura bíblica cada día; estudio mensual; vestimenta adecuada; bautismo en el Espíritu Santo; voz aceptable e instrumentación; no noviazgo a menor de 18 años; no yugo desigual. Es algunos de los pequeños requerimientos, pues para no extraviarnos. Y bueno, este hombre nos dice que vio claramente en el versículo 3, claramente en una visión. No lo vio borroso, lo vio claramente. Este hombre que no conocía a Dios, este hombre que aún no convertido, el Señor estaba tomando iniciativas para que le llegara a conocer y llegar a que él desarrollara, aunque ya lo estaba desarrollando, ¿verdad? Pero sin tener una relación íntima con él, con Dios. En el versículo 3, él dice que vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Ahora, la relación que él tenía con Dios, pudo observar claramente que el ángel que se le presentaba no era una potestad espiritual de maldad, porque el diablo se disfraza como ángel de luz. Y muchos caen en ello, en la trampa. Como en este mes de diciembre, como en el mes de los muertos, Satanás se disfraza como ángel de luz. Pero él vio claramente que un ángel de Dios, un mensajero celestial, alguien que había sido enviado por Dios, y le trajo un mensaje. Y le dice, para empezar: Cornelio, Cornelio. Él sabe, Dios sabe los nombres de cada uno de nosotros. Y puedo pensar que Dios le dijo: ve a casa de Cornelio, el que vive allí. Sí, hay el que vive ahí. ¿Dónde? Ahí, en Cesarea. Ahí ve. Correcto, muy bien. Y viene de inmediato. Ahora, fíjate bien. Una gran mayoría de personas, desgraciadamente, no escuchamos la voz de Dios como nos habla, porque Él nos habla de diferentes formas, de diferentes medios. La mejor forma en que Dios habla hoy a nosotros, a los hombres, es por medio de su palabra. Y Pedro lo dice que es algo muy, muy seguro, como una antorcha que alumbra en la oscuridad. Pero generalmente también Dios habla a las personas por hombres, no por ángeles, por hombres. Una de las mejores características es el día de hoy. Yo te estoy hablando, yo estoy tratando de ser un instrumento de Dios para que escuches a Dios, no al hombre. Entonces es otra manera que Dios habla por medio de ángeles, habla por medio de símbolos, habla por medio de situaciones difíciles, habla por medio de personas, que es una forma más generalizada, pero también habla hasta por medio de burros, de asnas.
Porque en el libro de Números, capítulo 22, versículo 28 hasta el 30, nos dice que cierto día un enviado que iba a hacer algo incorrecto, al cual Dios ya le había dicho no lo hagas, este perverso siguió en su propia trayectoria y Dios procuraba frenarle hasta que usó su burra para detenerlo. Tú puedes ir a tu casa, checar esta escritura, y en el versículo 32 Dios le dice a través directamente, ya con la burra ya no estaba platicando, pero Dios le habla directamente por medio de la presencia del Señor Jesucristo. Ahí un ángel con una espada le dice: Dios ha visto que tu corazón es perverso. Entonces Dios habla de diferentes formas, de diferentes medios. De aquí que Cornelio nos dice, donde estamos nosotros leyendo, que vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio, Cornelio. Bueno, nuestro nombre se conoce en el cielo, de la mayoría. Bueno, unos como perdidos, otros como salvados. Nuestro nombre casi no se conoce en la tierra y no es de mucha importancia. Pero también déjame decirte que nuestro nombre se conoce en el infierno. También hay un registro de tu nombre en el infierno. ¿Saben quienes se han escapado de las redes de los engaños de Satanás y procuran perseguirnos y tomar lugar en nuestras vidas cuando ya no tienen la autoridad de vida para ello? Ya por eso vimos estos videos, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero aquí recibimos nosotros a Cornelio, que recibe un mensaje de Dios, y el mensaje dice después en el versículo 4: él mirándole fijamente y atemorizado. Yo pienso que se quedó así. Yo pienso fijamente, atemorizado. Ahora, ¿qué estaba pasando ahí? Bueno, él dijo: ¿qué es, Señor? Es decir, ¿cuál es el mensaje que traes para mí? Dice: tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Qué buen registro lleva el Señor allí en el cielo, de todos los creyentes, de los incrédulos, aún de aquellos que no le han conocido como su Señor, pero que Dios tiene un plan para cada uno, como lo tuvo para ti, como lo tiene para ti, como lo tuvo conmigo antes de ser creyente, como lo tiene hoy que ya le creo y que reconozco que es mi Señor y mi Salvador. Bueno, le dice: tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope. Voy a repetir: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Hasta los sobrenombres conocen allí. Envía pues, voy a repetir, ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa, es decir, este vive, este está pasando un tiempo en la casa de cierto Simón curtidor. No te confundas, tú y yo, es otro Simón. Él posa en la casa de cierto Simón, este es curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Fíjate que claro es Dios. Pues no conozco la dirección, no sé dónde vive, cuáles son las características, y le empieza a describir todos los datos para que pueda llegar sin ningún problema a la dirección a la cual le es enviado. Ahí está ya la información, ahí están los datos, ahí está el mensaje.
Pero en el versículo que sigue, nos dice el 7, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Inmediatamente él hizo, sin dilación, no perdió tiempo, la instrucción de Dios. Y con mucha franqueza yo te digo que hay una buena cantidad de personas creyentes, buenas todas ellas, pero que le dan largas al asunto, le dan largas a las instrucciones de Dios. Cuando Dios me habló a mi corazón, me enseñó que yo tenía que pagar mis diezmos. Yo lo hice inmediatamente. En cuanto me di cuenta, en cuanto me reveló el Señor que tenía que bautizarme en agua, me bauticé inmediatamente en agua. En cuanto se dio la oportunidad, aquí está un candidato. En cuanto el Señor me dijo, ve y levántate a compartir, no esperé que Él me dijera por segunda o tercera vez. Yo me levanté y les compartí a quienes, a mis compañeros de trabajo, a mi familia, y todo empezó así. Cuando alguien obedece a Dios, inmediatamente se dan cosas asombrosas. Porque si hay algo que a Dios le agrada, es la obediencia. Y hay creyentes que aún no se han bautizado después de 5, 10, 15 años. Hay creyentes que aún no pagan sus diezmos después de 15 o 20 años. Es que Dios no me ha hablado. Bueno, mira, Dios te dice que pagues tus diezmos si es que quieres recibir bendición. Aquí está en la Biblia, chécalo. Pero tú sabes, yo enseño, es un mensaje de Dios, está en la Biblia. Entonces tú lo consideras, lo pones en práctica, como Cornelio, que inmediatamente envió a quienes, nos dice la Escritura, a 2 soldados, después de haberles dicho todo. Esta es la razón por la cual ustedes van a este lugar. Van a ir a Jope, van a encontrar a tal Pedro, pero hay otro Pedro, el dueño de la casa, en fin, les platico. Así es que podemos hacerlo mañana. Es que tengo que ir a enterrar a mis muertos, pero es que dejé pendiente eso. Vayan ahora. ¿Se acuerdan de eso? Ahora. Y ellos, obedientes, inmediatamente pues fueron para allá. Al día siguiente, versículo 9, mientras ellos iban por el camino, visualiza todo, por favor, y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, a mediodía. ¿A qué subió a la azotea? A orar. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en la cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Una voz del cielo. Pedro rebatió, dijo esto: Señor, fíjate con quién habla. Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y él estaba basado en un rito. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Visualiza, por favor, sirvientes saliendo inmediatamente. Y mientras transitaban todo ese camino, Dios estaba preparando a Pedro para que recibiera un mensaje también del cielo. Pedro necesitaba ser instruido, y Dios siempre quiere instruirnos a nosotros, sus hijos, y lo hace de diferentes maneras, por circunstancias.
lógicamente que primero viene la palabra y por ciertas circunstancias Dios nos orienta ahí y pensamos por qué razón me está pasando a mí esto que no me es agradable. ¿Cómo voy a comer yo este tipo de alimentos si nunca lo he tomado? Es un pecado para mí, esto es una maldad. Estuvimos en el Amazonas y de antemano ya sabíamos que nos iban a ofrecer como de bienvenida a cada casa que visitáramos una bebida, se llama masato. Esta bebida es hecha de la raíz de la yuca, como el camote, y esa se fermenta una vez que se deposita en una vasija con cierta agua. Ahora, para que se produzca esta fermentación es necesario que la yuca no sea molida ni machacada en ningún otro lugar más que en la boca de la persona, porque la salivita, los gérmenes que tiene uno en la boca son los que producen la fermentación. Entonces sabíamos todos, ¿verdad?, que nos iban a ofrecer yuca, porque es como cuando alguien llega a tu casa, gustas un café, quieres un refresco, una bebida, una agüita fresca, y usted a lo mejor dice, solo agua. Pero ahí no podíamos nosotros decir solo agua porque era un desprecio, teníamos que tomarla. Y esta se produce todavía masticando la yuca a las personas. Depende de la cantidad que ocupas, depende qué cantidad de personas necesitas para que la mastiquen. Ya está. Y ahí van juntando la vasija, le ponen un poco de agua y la cubren, y ya al día siguiente ya está fermentada. Entonces, pues sabemos que esto deberíamos de tomar. Yo supe. Cuando me fui invitado muy tempranito, no sé si estaba en ayunas, a lo mejor sí, como Pedro, pero yo ya sabía. Y entonces vino el pastor de ahí, de esa localidad, y me dice: pastor, usted quiere ir a orar por un niño que está ahí inválido, y pues la familia quiere que usted vaya. Yo voy. Nos fuimos, nos encaminamos ahí por la veredita, llegamos a la casa, fincada sobre pilotes de madera, quizás 1.5 metros, un entarimado, no hay puertas ahí, y entonces ya estaba toda la familia reunida y no sé cuántos más, pero había, yo calculo que algunos 10 sentados en pequeñas tablas casi a nivel piso. Y ya me presentaron toda la cosa, yo les saludé, les di las gracias por invitarme, no sé qué, me platicaron el problema, y entonces yo empecé a hablarles de la gracia, de la misericordia de Dios. ¿Cuál era el principal deseo de Dios? Que ellos le conocieran como Señor y Salvador. Ya habían sido instruidos, pues ya había iglesia ahí de bastante tiempo. De una manera, si no se congregaban o se habían enterado. Entonces todos recibieron a Jesucristo como su Señor, los que estaban ahí. Y cuando presentaron al niño, después de haber recibido a Jesucristo como su Señor, y después de haberme echado no sé si 1 o 2 de esa bebida de masato, porque vieron que me la terminé rápido, ¿quiere otra, pastor? No, ya con esta. Y pues empieza no, es como la sidra, ¿no? Y empiezas tú a alegrarte, y cuando pues ya has dejado de beber desde mucho tiempo, pues como que te hace más rápido efecto. Y yo ya empezaba a ver visiones, ya estaba en éxtasis también. Y sucede, me digo, mire, este es el niño. Trajeron el niño, lo pusieron frente a mí y lo cogieron de las axilas, lo levantaron y lo soltaron poco a poquito, y el niño, como sus piernitas como de gelatina, se venía hasta el piso, quedaba sentadito con sus pompis y hasta ahí. Entonces le digo, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que haga un milagro, vamos a rogar al Señor. Y yo oré y reprendí el espíritu de enfermedad, ¿verdad? Y bueno, no te hago más larga la onda, la situación. Nos trasladamos a otro pueblo, río arriba, más arriba, navegar le llaman, no sé cómo le llaman, sí, surcar, creo que surcar es ir río arriba. Surcamos todavía después, al día siguiente, y el regreso, a los 8 días de regreso, porque ya teníamos que descender al pueblito de donde es Clarita, ¿verdad? Entonces llegamos ahí, no sé por qué tampoco. Nos bajamos de la lancha, nos bajamos y yo pregunté por el niño. Se me fue el nombre.
Pregunté por el niño y me dijeron, mire pastor, que había una pequeña cancha de fútbol donde ahí con las pelotas, no sé de qué, ellos jugaban. Mire, es aquel niño que anda ya corriendo. La gloria para Dios. Ellos estaban esperando en Dios. Ese hombre llamado Cornelio, aunque no era creyente, Dios estaba haciendo cosas maravillosas en la vida de él, de su familia y de los suyos. En la familia nuestra lo hizo, lo sigue haciendo el Señor. No solamente mis hijos y mis nietos, sino se ha extendido de una manera maravillosa. Ustedes lo saben. Todo esto es para la gloria del Señor. Entonces, el plan de Dios era que ese hombre conociera a Jesucristo como su Señor, y había puesto todas las piezas del rompecabezas a que se ensamblaran bien una con otra. ¿Qué es lo que estaba pasando? Quizás a algunos no les parecía adecuado, correcto, como en este caso de Pedro, comer algo que nunca había comido, es más prohibido por la ley. Y es lo que el Señor le está enseñando aquí, el versículo 15: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y se hizo esto 3 veces, y esta palabra de 3 veces tiene un significado espiritual muy importante. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Esto era de Dios. Quería Dios enseñarle, en primer lugar, así a grandes rasgos, que los que no eran judíos, los que eran gentiles, no estaban alejados del corazón de Dios, porque la raza judía se creían exclusivos de Dios. Y le estaba mostrando: no tengas temor, vas a ir a una casa de gentiles, no son creyentes, no van a hablar como tú, no van a decir aleluya, no van a decir aménes, pero no te espantes. Como cuando usted va y escucha mentadas y toda una casa incrédulo, pero usted espera el tiempo de Dios y usted mete la palabra de Dios. Dios le va a dar la oportunidad. No empiece llegando, bajando santos, eso es pecaminoso, eso es aquello, es así asado. Estuvimos visitando en la semana a la dentista que atiende a Guti. Buena doctora, excelente mujer. Desde que le conocimos, empezamos a hablarle de la gracia y del amor de Dios. Y cada vez que vamos, ahorita teníamos como cerca de un año, creo que no íbamos a visitarle. Y fuimos, y le digo esto porque ella tiene una bebita que no le habíamos conocido. Y está platicando con ella. Nos dijo: a mí me da gusto platicar con ustedes, porque el otro día estuvo con nosotros aquí cierta persona, también hermano, ya no está aquí, gracias a Dios, aquí en Tecomán, que estuvo, dice, y dale, y dale, y dale, y dale, queriéndoles meter a Jesucristo a la fuerza. Yo así me lo imagino. Y yo le dije, miren, yo soy respetuoso de todas las religiones y me gusta escuchar. Dice, y él seguía, dale, dale y dale. Y bueno, la cosa es de que me dio oportunidad allí de meter tantito la palabra de Dios. Yo siempre que voy procuro darle palabra de Dios. Dice, porque él decía, yo hago milagros, yo oro por las personas y las personas se sanan. Pero el yo me lo mencionó varias veces, no lo mencionó varias veces la doctora. Y le dije, doctora, Dios hace milagros. Dice la escritura, la oración del justo obra maravillas. Puede mucho. La oración del justo puede mucho. Pero también entendemos que hay otro tipo de oraciones que también obran milagros. Me acordé de Mateo capítulo 7. Tú ya lo has leído. Muchos me dirán aquel Señor, aquel día, Señor, Señor. Ahí está, para que lo cheques. Ahora, yo vi ahí en uno de sus estantes una serie de calaveritas, muchos tipos de calaveritas por ahí. Y ya estaba la carne queriendo decir, esas cosas le afectan. Pero el Espíritu del Señor me dijo, quédate callado, quédate callado, quédate callado.
Porque a veces, queriendo ganar a las personas, les empezamos a acusar de cosas que ellos son ignorantes, sin conocer a Jesucristo. Pero cuando el Señor Jesucristo me dijo: sed, bautízate, que Él me lo dijo aquí en mi corazón, yo lo hice. Yo te enseño. Cuando tú escuches, ¿verdad?, y crees que viene de Dios, pues obedece, simple y sencillamente. Pero no te voy a estar atosigando cada domingo: paga tus diezmos, bautízate. No, olvídate, te voy a enseñar. ¿Y a dónde te quiero llevar? Porque el Señor así me puso: a que esperes un milagro de Dios hoy, en esta mañana. Un milagro que va a saciar, te va a dar un refrigerio. Y así estamos nosotros encontrando aquí a Cornelio, y estamos encontrando a Pedro y a sus enviados. Que el versículo 17, que mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Mira, Dios guía a los creyentes cuando estamos sintonizados en su Espíritu, cuando tenemos el deseo de hacer su voluntad. Nos habla muy claro. Yo sé que lo que te estoy diciendo, Dios me lo declaró. Tú dices: ¿cómo? Pues tú bien sabes cómo, si es que eres creyente. Desciende. He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, y les dijo: he aquí yo soy el que ustedes buscan. ¿Cuál es la causa por la cual han venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucción del santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Había creyentes ahí. Ahora, por favor, tenemos que entender esto. ¿Qué cosa? Tenemos que entender que Pedro estuvo cuidadosamente a todas las instrucciones que el ángel les había dado a través de Cornelio a estos mensajeros. Los hospeda, al día siguiente, levantándose, se va con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos a Jope. Porque había recibido instrucciones de un santo ángel. Bien, al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio, algunos mencionan Cesarea, no sé exactamente. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Recuerda que no era creyente, recuerda que era un incrédulo. Mas Pedro le levantó, y diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. No recibió la gloria de ningún hombre, lo cual nosotros también tenemos que evitarla. A Juan, el apóstol, le sucedió con otros ángeles cuando fue trasladado al cielo para recibir lo que tú encuentras en el libro del Apocalipsis. Bueno, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis, y aquí empieza la religión de Pedro, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha sido mostrado
pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Ya ves para qué sirvió la visión cuando el éxtasis vino sobre él? Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días, tiempo transcurrido, a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda la nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió, y empieza a dar su predicación Pedro. Dios envió el mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz en medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda la Judea, comenzando de Galilea, el bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes mataron colgándole de un madero. A este después Dios al tercer día hizo que se manifieste, no todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y él estaba predicando, estaba enseñando. Lo que hice de corrido es para tomar tiempo, no es que no tenga la importancia. Por eso me retuve un poco en el versículo 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y él sigue hablando de la gracia, de la misericordia y de la historia de los acontecimientos. En el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Oiga, esto es asombroso. Este hombre así no había hecho una oración como usted y yo generalmente quizás la hicimos. Jesús, perdóname, soy un pecador, quiero que vengas a mi corazón, y hacemos la oración de aceptación delante de Jesucristo como Señor nuestro. Este hombre ya de antemano había tenido una relación con Dios, no sé en qué tiempo, ya tenía una comunicación directa, que viene el Espíritu Santo mientras Pedro estaba dando su discurso. Y dice este versículo, ¿ves?, que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Todos los que oían el discurso. Después de que les había comunicado las buenas nuevas, el Espíritu Santo viene y cae sobre todos los que estaban ahí oyendo. Punto número 1. Todos fueron bautizados con el Espíritu Santo. 2. Todos fueron los que oían el discurso bautizados en el Espíritu Santo, como en el principio nos dice la Escritura. Si tú vas al libro de los Hechos, no vayas, en el capítulo 2, el versículo 4, los 120 estaban orando y nos dice la Biblia que vino el Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y yo quiero recalcar en esto que Dios no hace excepción de personas, sino que en todos Dios quiere que todos seamos llenos del poder, porque ese es el refrigerio, ese es el reposo para el cansado.
De ahí que el Señor dice: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el poder que mi Padre les prometió, el Espíritu Santo. Y como te decía también, en muchos lugares hay personas que salen con sus propias fuerzas a hacer la obra de Dios. ¿No está mal? No, está bien. Está bien. ¿Por qué? Porque están haciendo la obra de Dios. Pero a lo mejor se cansan rápidamente y empiezan a decir: no vale la pena. Y bueno, no tienen la potencia necesaria para ver milagros y maravillas, aunque Dios no hace excepción de personas. Pero todos nos dice aquí la Escritura que recibieron el bautismo en el Espíritu Santo y estaban sorprendidos. ¿De qué estaban sorprendidos? Dice el versículo 45 que los de la circuncisión, los que habían acompañado a Pedro, estaban atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cómo se dieron cuenta los demás? Es decir, los que venían con Pedro, ¿cómo se dieron cuenta que el Espíritu Santo se había derramado en los que estaban en la casa de Cornelio? Nos dice el versículo 46: porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Dos cosas muy importantes para saber que el Espíritu Santo te ha saturado, te ha llenado. Hablas en lenguas, que es el refrigerio, que es el reposo. Y la otra, empiezas a hablar, a levantar la voz, glorificar al Padre, al Hijo, por medio del Espíritu Santo que está en ti. Todos. Al igual que había pasado en el aposento alto. Ahora, quiero hacer dos observaciones rápidas y muy sencillas. Una de ellas es que no necesitaron que nadie los guiara a que vinieran y recibieran el Espíritu Santo. En los dos lugares de antemano descritos, en el aposento alto y en este lugar, en la casa de Cornelio, el Espíritu Santo, a la hora que él consideró conveniente, los llenó a todos de su poder, hablando en otras lenguas. Pero en Samaria hubo un derramamiento del Espíritu Santo. En el capítulo 8 vas a encontrar que en Samaria también hubo un derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué había pasado en Samaria? En Samaria estaba Felipe. Y cuando vieron que la obra de Dios crecía, vinieron dos de los apóstoles a apoyar a Felipe, porque eran muchos los que estaban creyéndole a Jesús, se arrepentían de sus pecados. Y hasta los magos quedaban sorprendidos de los milagros y maravillas que ocurrían allí en Samaria. Y cuando vio este mago que Felipe imponía las manos y venía el Espíritu Santo sobre ellos, cuando vio que también Pedro y creo Juan era el otro, no recuerdo exactamente, imponían las manos, venía el Espíritu Santo y les daba a hablar otras lenguas. Y él vio esto y digo, en otras palabras, lo compro. Y si tú lees ahí, hay una reprensión de Pedro para ese hombre, porque el Espíritu Santo no se compra, el Espíritu Santo no se vende, es un don de Dios. En el libro de Lucas capítulo 11 tú vas a encontrar a Jesús que le está enseñando a sus discípulos, por petición de ellos, que los enseñara a orar. Y les empieza a enseñar a orar y les explica el Padre Nuestro. Y nos dice que después de haberles enseñado a orar, Él les está diciendo que aquel que le pida el Espíritu Santo a Dios, Dios se lo va a dar. Acompáñame por favor al libro de Lucas capítulo 11, el versículo es el 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. Hace la comparación entre el Padre natural y el Padre celestial, Dios Padre. O si pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, ¿tú eres malo? Yo sí, perdonado por Dios, pero soy malo. Pero si vosotros, siendo malos,
saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, escucha, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Cornelio, en la casa de Cornelio, yo no escuché que le hayan pedido. Al principio, no. Ellos estaban esperando al principio la promesa que el Padre les prometió. Y vino el Espíritu Santo. Entonces, hay una parte de la Escritura que nos dice que si pidamos o si pedimos, recibiremos. Yo quiero que cierres tus ojos.